Biblias, hermanos, por favor, en Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, y es aquí donde vamos a encontrar la cuarta palabra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Mateo capítulo 27, y quiero que me acompañe, por favor, en el versículo 45 y 46. Sígame, por favor, con su vista. Mateo capítulo 27, versículo 45 y 46. Dice la palabra de Dios así: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hagamos una oración, queridos hermanos, por favor. Padre celestial, rogamos, Señor, que tu Espíritu sea con cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos, ayúdanos, Padre, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Estos versículos, hermanos, sin duda uno de los versículos más tristes en la Biblia. Dice la palabra de Dios, el versículo 46, que cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero quiero que ponga atención también en el versículo 45. Dice que desde la hora sexta hubo tinieblas. La palabra tinieblas se refiere, queridos hermanos, a un lugar oscuro. Se refiere a densa oscuridad. Se refiere a la ausencia total de la luz. Se refiere o habla aquí, hermanos, a una neblina espesa, oscura. Y se refiere también a que había penumbra en toda la tierra. El sol totalmente, queridos hermanos, fue ocultado de la tierra. La palabra de Dios dice que fueron las tinieblas en toda la tierra. No solamente en aquel lugar del Calvario, no solamente en aquella ciudad, sino la Biblia dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra. La ausencia de la luz estaba sobre toda la tierra. Y el versículo 46 dice: cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este es uno de los versículos más tristes, hermanos, en la Biblia, porque Jesús había sido separado de Dios. Dios literalmente, Padre, le estaba dando la espalda a su Hijo al ver que Jesús cargaba con sus pecados y con los míos. Jesús clamó a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nunca en la historia, queridos hermanos, la bendita Trinidad se había separado. En ese momento Dios estaba muriendo. Y es probablemente el momento más duro para Jesús, pero viene a ser un evento glorioso para usted y para mí, porque ahí Jesús cargaba nuestros pecados. Jesús cargaba ahí toda nuestra culpa, toda nuestra ingratitud, queridos hermanos. Jesús estaba cargando todos nuestros pecados, toda nuestra afrenta para con Dios el Padre. Y Jesús clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quiero que entiendan un poquito más a fondo qué significa esto, hermanos. Esta palabra desamparado quiere decir que Dios renunció a su Hijo Jesús, que Dios se apartó de Jesús, que Dios cesó una relación con su Hijo. Dios abandonó a su Hijo. Dios le dio la espalda a su Hijo. Dios desechó a su Hijo. Dios se rehusó de su Hijo. Pero ¿sabe quién fue el culpable? Él no era culpable. Él no era culpable, hermanos. Los culpables somos usted y yo. Qué glorioso momento.
Pero qué triste momento. Jesús cargaba ahí sus pecados y los míos. No sé si alguna vez usted se ha separado de su hijo. ¿Se ha separado usted de alguien a quien ama? Tal vez la muerte llegó y se llevó a un ser querido suyo. Fueron separados. No usted dio la espalda a esa persona, pero de alguna manera fueron separados. Qué dolor y qué tormento es pensar en alguien que se ha alejado de nosotros, alguien a quien amamos y se ha alejado de nosotros, hermanos. Dios estaba apartando de su Hijo Jesús por usted y por mí. Mire lo que dice en Salmos capítulo 22, por favor. Vamos a ir un poquito más rápido. Salmos capítulo 22 dice ahí en el versículo 1, dice la palabra de Dios: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo, dice el salmista. Pero tú eres santo. Aquí está la razón, queridos hermanos, por la cual Dios dio la espalda a su Hijo, porque Dios es santo y Jesús cargaba nuestros pecados ahí. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desprecio y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová. Líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres Dios, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Por eso es que dice Jesús dijo: tengo sed. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Puedo contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. Gloria a Dios por eso. Ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá a las naciones. Comerán y adornarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo.
Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma, la prosperidad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no conocido aún. Anunciarán que Él hizo esto. Jesús murió en la cruz. Jesús cargó nuestros pecados ahí. Jesús derramó toda su sangre para lavarnos a cada uno de nosotros. Él ahora dice: venid a mí. En Isaías capítulo 1 y el versículo 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El sacrificio de Jesús en la cruz no es en vano, queridos hermanos, no es en vano. Vivamos para Él y aceptemos el regalo que Él tiene para nosotros. Gracias, que el Señor les bendiga.